Queremos identificar las coordenadas, o pares pedidos, para cada uno de los puntos planteados en el plano coordinado. Para hacer esto, necesitamos recordar que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y, así que las coordenadas para cada punto constituirán una coordinación X y cualquier coordinación. Y luego estos también se llaman pares ordenadas. Entonces, si miramos el punto A, para determinar la coordenada X, debemos dibujar un segmento directo al eje X. Aquí la coordinación X sería más 5, y luego dibujamos un segmento directo al eje, y para identificar la coordinación Y, así que la coordenada es más 6, entonces, para el punto A, la coordenada X es más 5 y la coordenada Y es más 6. Y tiene que estar en este orden. La coordinada X siempre viene primero, y el coordinado Y siempre viene segundo. Entonces, si miramos el punto B, la coordinación X sería menos 3 y la coordinación Y sería más 3. Otra vez, este es el eje X y este es el eje, y así que el punto B tiene coordenadas menos 3, más 3. El punto C es un poco diferente. Aviso cómo se encuentra en el eje X para que podamos ver la coordinación X va a ser menos 6. Y si dibujamos un segmento directo al eje Y, aviso como inter-C sería el eje Y a la derecha a 0. Y eso porque este punto no se mueve hacia arriba o abajo del eje X. Así que la coordenada es 0. Ahora miremos el punto D, abajo aquí en el tercer cuadrante. Si dibujamos un segmento directo al eje X, aviso cómo intersecta el X-axis at menos 7. Si dibujamos un segmento directo al eje Y, intersecta el eje Y en menos 6. Así que las coordenadas para el punto D serían menos 7, menos 6. Y luego para el punto E, si pasamos directamente al eje X, intersecta el eje X en más 2, y si dibujamos un segmento directo al eje Y, intersecta en menos 5. Así que la coordinación X es más 2 y la coordinación Y es menos 5. Para el último punto tenemos el punto F, que está en su eje. Entonces, si dibujamos un segmento directo al eje X, notifique cómo intersecta el eje X en 0. Así que la coordinada X es 0. Y luego podemos ver la coordinación Y sería más 4. Tenga en cuenta que cuando el punto se miente en el eje Y, la coordinación X siempre va a ser 0. Y cuando un punto miente en el eje X, como el punto C, la coordinada Y siempre será 0. Y entonces una cosa que quiero mencionar, hay 4 cuadrantes en el plano coordinado, formado por la intersección de los dos ejes. Este es el primer cuadrante. Este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Así que en el primer cuadrante ambas las coordenadas X y Y son positivas. En el segundo cuadrante, la coordinada X es negativa, la coordinada Y es positiva. Tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Y el cuarto cuadrante, la coordinada X es positiva y la coordinada Y es negativa. Así que el punto A está en cuadrante 1, el punto B está en cuadrante 2, el punto D está en el cuadrante 3, el punto E está en el cuadrante 4, y luego aviso que los puntos C y F mienten en los ejes, y no se considera que están en un cuadrante. El punto C se miente en el eje X, y el punto F se miente en el eje Y. Espero que hayas encontrado esto útil.